Bueno, vamos a continuar con nuestra historia de Colombia. Últimos días del gobierno de Alfonso López Pumarejo. Renuncia que se precipita, aunque ha sido anunciada por el famoso cuartelazo de Pasto. Ahí hay un tema interesante con ocasión de ese cuartelazo de Pasto. El país se declara en estado de sitio. Y entonces la figura del estado de sitio se convierte en una figura que se normalizó en el país durante todos los 60s y los 70s, 60s y 70s. O sea, yo soy de la generación del estado de sitio y prácticamente es inaugurada aquí en 1944. ¿Qué es el estado de sitio? El estado de sitio es un estado de excepción, cuando hay graves circunstancias que amenacen o que turban el orden público. Recordemos que el orden público lo componen 4 elementos muy importantes. El primero, la seguridad. El segundo, la moralidad. El tercero, la tranquilidad. Y el cuarto, la salubridad. Todas las normas que tengan relación con esos 4 temas son normas de orden público. Entonces se declara turbado el orden público y se declara el país en estado de sitio, porque claro, hacía rato el ejército o algunos miembros del ejército no habían tratado de tumbar a un presidente de la República. Si mi memoria no me falla, el último intento de un cuartelazo, yo creo que fue por allá por en la época de Melo, cuando Melo tumba a José María Obando, o José María Obando se dejó tumbar. Claro que también hay que recordar la revolución de Tomás Cipriano de Mosquera contra don Mariano Espina Rodríguez, una revolución triunfante, pero esa fue una revolución. Cuartelazo, el de Melo, 1853, y ahora este cuartelazo de Pasto, que no fue muy serio porque no hubo enfrentamientos entre las tropas. Pero en fin, eso dio lugar a esa declaración del estado de sitio. Es el gobierno de López, porque López entonces fue reintegrado gracias a Alberto Lleras Camargo, que era el ministro de gobierno, que usó la radio. Tal vez fue el primer presidente que usó la radio en forma para dar tranquilidad al país, las alocuciones presidenciales. Entonces, mediante decreto 1778 del año 44, mediante ese decreto de estado de sitio, se ordena la suspensión de huelgas y de paros. Miren cómo una huelga o un paro puede subvertir el orden público. Pues esa medida fue dictada como provisoria, como una medida de emergencia. Todo esto cambió mucho con la Constitución de 1991, pero este fue, digamos que lo normal, esto fue lo normal desde 1944 hasta 1990. Ya estamos hablando prácticamente de 50 años, 50, 60 años, donde el estado de sitio siempre hacía presencia. El presidente sentía amenazado el orden público, dictaba, declaraba el estado de sitio y prácticamente se volvía legislador. Es decir, el Congreso pierde mucho poder. Eso fue lo que pasó. Entonces, por eso se dictaron muchos códigos con base
en decretos de estado de sitio y se dictaron muchas medidas y el Congreso era desplazado por este tema del estado de sitio. Hay un decreto muy importante y esto hay que abonárselo a los últimos días de López Pumarejo, que es el decreto legislativo, o sea, un decreto dictado con base en el estado de sitio. Entonces, fíjense que el gobierno se vuelve legislador. Declarado el estado de sitio, él puede expedir normas con fuerza de ley, es legislador. O sea, se desbarata, se traumatiza el principio de separación de poderes. Ya el Ejecutivo no ejecuta lo que le diga el Congreso, sino que legisla. Entonces dictó un decreto legislativo, es decir, con la misma categoría de ley, que es el decreto 2350 de 1944. ¿Y cuál es la importancia de ese decreto 2350 de 1944? Porque yo creo que es un hito en la legislación laboral, lo que no había ocurrido antes. Un hito en la legislación laboral y se le debe a la segunda administración de López Pumarejo. ¿Por qué? Porque habló sobre las convenciones de trabajo, es decir, los acuerdos entre los patronos y los trabajadores, convenciones de trabajo. A mí me tocó todo eso, que era unos momentos muy complejos, muy interesantes, muy difíciles, de las relaciones entre el dueño de la empresa y el trabajador. Porque recordemos que el tema social ya había tomado bastante fuerza, tal vez desde la huelga de las bananeras en 1930, 1928, 1926, y 20 años después, en 1944, pues empieza a normatizarse en este decreto legislativo. Entonces, convenciones para determinar salarios, para determinar prebendas de los trabajadores, derechos a clubes, prestaciones, primas, todas esas cosas que después se volvieron complejas, pero interesantes, porque es que el trabajador no está en la misma capacidad que el empresario. El empresario decía, pues si usted no está contento, se va. Y eso no es tan simple, porque definitivamente una cosa es el capital y otra cosa es el trabajo. Entonces el trabajo se organiza y entonces se vuelve una fuerza donde haya un equilibrio entre empresario y trabajador. Eso fue lo que hizo López Pumarejo con ese decreto legislativo 2350 del año 44. Reguló los conflictos colectivos, es decir, la huelga, los paros, la huelga, el derecho de huelga. Si no nos ponemos de acuerdo, trabajador y empleados y empleador, pues hay un derecho a la huelga, brazos caídos, no trabajo, no me pagan, pero la empresa no produce. Y eso es un tema muy, muy difícil, porque yo recuerdo que a mí me tocó una en Cervecería Unión por allá en 1990, y cuando sale, se decreta la huelga y salen los trabajadores, se cierra la fábrica. No queda nada. Entonces, ¿qué pasa con los mantenimientos, con las máquinas, la producción, los ingresos? Bueno, ese es un tema bastante complejo. Entonces fue regulado mediante este decreto. Se crea la Jurisdicción Especial del Trabajo. Es decir, antes había una Corte Suprema de Justicia, había un Consejo de Estado, pero allá se resolvían los asuntos privados, normales, entre ciudadanos y de ciudadanos con el Estado. Pero aquí ya se le da un especial, digamos que, estatus al tema del trabajo, y se crea una Jurisdicción Especial del Trabajo. Entonces se va a crear unos tribunales especiales. Y esto es lo que da lugar después a que en la Corte Suprema de Justicia haya una
sala de casación laboral y que hayan tribunales en los distintos departamentos, tribunales superiores laborales y que hayan jueces laborales. Eso es, todo arrancó en este 1944. Se establece la presunción del contrato de trabajo, presunción. O sea, ante unos hechos se presume una relación laboral. O sea, si alguien quiere decir que no es un contrato laboral, pues tiene que desvirtuarlo, porque se presume que hay, siempre y cuando aparezca una relación de trabajo, haya una subordinación y haya un salario, y se presume el contrato de trabajo. Ya si alguien quiere decir que no lo hay, que hay una prestación de servicios liberales, que hay una contratación de un contrato de prestación de un servicio especial, pues tendrá que demostrarlo. Pero se establece la presunción del contrato de trabajo. Se establece la jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias diurnas, y si son nocturnas, la jornada debe ser apenas de 6 horas, y se establece una jornada mixta, diurna, nocturna, de 7 horas. El salario mínimo, aquí aparece, se expide, se autoriza al gobierno para expedir decretos señalando el salario mínimo regional y profesional. Se ordena la obligación patronal de remunerar el descanso obligatorio. El domingo se paga, el día de fiesta se paga. Eso quedó en esta época. Se reconocen indemnizaciones por accidentes de trabajo, por enfermedades profesionales, se reconocen gastos de entierro, auxilio por enfermedad no profesional, se determinan las vacaciones, 15 días de vacaciones anuales remuneradas. Si hay un despido y es injustificado, había que pagar un mes de salario adicional por despido injustificado. Aparecen las cesantías. Cada 3 años se reconocía una cesantía. Entonces, aquí hay un gran revolcón en cuanto al tema del trabajador, del trabajo muy importante. Se habló de que el contrato de trabajo podía celebrarse a término fijo o a término indefinido, por un tiempo o indefinidamente. Se estableció la responsabilidad solidaria del patrono sustituido y el que sustituye cuando se venden empresas. Vendo mi negocio y hay unos trabajadores, ahí hay una sustitución patronal para mantener al trabajador en buenas condiciones, para que no pueda decir el nuevo, no, las condiciones cambiaron. Entonces se mantiene esa sustitución patronal. Se establece contratos de trabajo en entidades públicas, que antes no era reconocido. Hay contrato de trabajo en entidades públicas. Entonces aparece el concepto del trabajador oficial, distinto al empleado público y trabajador oficial. Se establece el contrato sindical, o sea, se le da fuerza e importancia al sindicato, a la convención colectiva del trabajo. Se le da el carácter de servicios públicos a las empresas de transporte. Mire lo que sería un servicio público: todo lo que tenga que ver con el transporte. Y recordemos la famosa huelga en la cual fue llamado a indagatoria el doctor Gilberto Alzate Avendaño, de la cual hablamos en la ocasión pasada. Se establece que también es servicio público lo que tiene que ver con la higiene, o sea, el tema de salubridad. Ya lo dijimos, era una norma de orden público, el aseo. Es que si no hay recolección del aseo, pues puede haber un problema grave de salubridad. Entonces se vuelve norma de orden público. Recuerdo el paro que trataron de hacer o que hicieron los trabajadores de las empresas varias de Medellín por allá
en 1900, si no estoy mal, 93, y se declaró la huelga ilegal porque no se puede suspender el servicio de aseo, porque eso es un tema de orden público. Se prescribe cuando una huelga puede ser declarada ilícita. Se establece los procedimientos para resolver los conflictos colectivos del trabajo. Y se establece un principio muy importante en el tema del trabajador, como se considera que el trabajador no está en una circunstancia de inferioridad. Entonces se establece una presunción, un principio de favorabilidad para el trabajador en caso de interpretación de las normas. Una norma puede ser interpretada de varias formas. Debe ser interpretada en favor del trabajador, si hay dudas. La jurisdicción laboral se vuelve oral. Aquí empieza el procedimiento oral. ¿Para qué? Para facilitar y agilizar las cosas. El ministro de Trabajo, que tuvo bastante importancia pues en este último año del gobierno de López, era el doctor Adán Arriaga Andrade. Y finalmente, viendo esto tan importante, a pesar de haberse dictado ese decreto con base en el estado de sitio, sale una ley. Como para que, ¿por qué? Porque un decreto de estado de sitio se supone que levantaba el estado de sitio, pues todas esas disposiciones ya no hacen parte de la normatividad. Entonces se dicta la ley 6 de 1945, ya por el Congreso Nacional, dirigida la presentación ante el Congreso y su defensa por Adán Arriaga Andrade, y entonces se incorporaron todo lo que había regulado el famoso decreto 2350 del 44, y se adicionaron algunas cosas importantes: el concepto de las cesantías, el concepto de jubilación, el concepto de la pensión de invalidez, el seguro por muerte, los auxilios por enfermedades no profesionales. Y viene un tema bien importante, porque es de mucha actualidad con lo que estamos viviendo en el tema de la reforma de la salud. Se crea el seguro social obligatorio. Miren, se crea el seguro social obligatorio. Entonces, esta segunda administración de López presentó a consideración del Congreso Nacional, por intermedio de su ministro de Trabajo, Adán Arriaga Andrade, una ley para crear y para organizar el seguro social obligatorio, y obviamente una entidad que lo administrara, que lo organizara, que hiciera la correspondiente presentación, es decir, el famoso Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Todavía recuerdo yo las ambulancias blancas del ICS, Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Después hubo una reforma y le quitaron el colombiano, se volvió Instituto de Seguro Social, pero era el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, creado pues o presentado ante el Congreso por el gobierno del presidente López Pumarejo. Se presenta al Congreso el 21 de julio de 1945. Se debatió en sesiones de ese año, y en el año 46. Por eso aquí tuvo mucho que ver no solamente López Pumarejo, sino Alberto Lleras Camargo y el gobierno conservador siguiente, Mariano Ospina Pérez, porque para allá vamos. Entonces, en esta, López fue incansable. Alberto Lleras Camargo se encargó de que eso tuviera rumbo, y ya finalmente Mariano Ospina Pérez estuvo de acuerdo con eso, y es en el gobierno de Ospina Pérez donde esto finalmente tiene luces. Ya en el gobierno
no recuerdo si fue en el gobierno de Lleras Camargo o en el gobierno de Ospina Pérez, el ministro de Trabajo ya era Blas Herrera Anzoátegui. Y en el gobierno de Ospina ya se convierte en ley 90 de 1946, y lo sanciona Ospina Pérez. ¿Cómo que lo sanciona? Recordemos que el Congreso debate, expide la norma, pero hay un procedimiento adicional, que es que se sancione por el Ejecutivo. El Ejecutivo hace una revisión y la sanciona. Si no está de acuerdo, puede devolverla al Congreso, y el Congreso dirá si está de acuerdo o no con las objeciones presidenciales. Y si no está de acuerdo, pues, y no la quiere firmar el presidente, pues la firma el presidente del Congreso. Entonces, pero Ospina Pérez sanciona eso y se convierte en la ley 90 de 1946. Bueno, hablemos un poco del gobierno de Lleras Camargo. Dejemos ya a López Pumarejo. López Pumarejo entonces se retira del gobierno en 1945. Alberto Lleras Camargo toma posesión un año, porque toma posesión el 7 de agosto de 1945 hasta el 7 de agosto de 1946. Un año completo. ¿Qué le toca a Lleras Camargo? Le toca, uno, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es muy importante, porque la economía está bastante afectada, y sobre todo toda la economía mundial. Europa está destruida. Estados Unidos se involucró en la guerra. Recordemos que pasó algo, hagamos este breve paréntesis, pasó algo grave. La guerra la comenzaron los rusos y los alemanes, es decir, los totalitarismos, para que no se nos olvide, los ismos, el comunismo de Stalin y el nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini. Esos ismos fueron los que iniciaron la guerra. Primero la unión de los países del eje, Alemania e Italia, ese es el eje Roma-Berlín, que se unen con el comunismo de Stalin y atacan Polonia en 1939 para repartirse Polonia. Y ahí comenzó la guerra. Septiembre de 1939. La guerra fue horrible. 39 a 40, 41, 42, 43, 44, 46 años de guerra. De guerra mundial. Stalin está feliz con su Polonia. Hitler avanza sobre Francia. Ahí no lo acompaña Stalin. Avanza sobre Francia. Stalin está tranquilo. O sea, ya la guerra la hace solo Hitler y Mussolini. Avanza sobre Francia y ahí entra Inglaterra con toda la fuerza. Al avanzar sobre Francia se toma todos los países que llamamos bajos, es decir, lo que hoy es Holanda, Bélgica, sobre todo, y Luxemburgo, pero sobre todo Holanda y Bélgica, que son grandes países. Es porque la invasión siempre es por el norte. ¿Por qué no por el sur? Pues porque por el sur, como es la frontera entre Alemania y Francia, pues siempre hay fortificación. Ahí está la gran fortificación, porque siempre han habido enemistades entre Francia y Alemania. La famosa línea Maginot de los franceses. Pero en la frontera entre Francia y Holanda, y Francia y Bélgica, no hay línea Maginot. Yo no me explico por qué los franceses no hicieron, sabiendo que siempre la invasión era por ahí. En la Primera Guerra, siempre el lugar de combate fue allá, por el norte de Francia. Pero eso ocurrió. Entonces, ocupada Holanda, ocupada Bélgica, ocupada Francia, y entonces Inglaterra se viene con toda la fuerza a defender a su aliado, y pasan, y esa es la guerra, ¿Por qué se mete Estados Unidos? Estados Unidos suministra material de guerra a Winston Churchill, le manda pilotos, le manda aviones, le manda tanques de guerra, le manda jeep. Ahí aparece el jeep
el famoso jeep, hoy famoso en la región cafetera nuestra, es de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a tener que contar esto como con más claridad en el siguiente capítulo porque se nos acabó el tiempo, pero el hecho que hace que Estados Unidos envíe soldados es el ataque de Japón. O sea, Japón, que no tenía por qué meterse, aprovecha esa circunstancia y resuelve atacar una isla en la mitad del Pacífico, que según Japón ellos la necesitaban, porque ellos querían, como no tenían tierra, necesitaban mar. Y el mar era todo el Océano Pacífico. Y en la mitad del Océano Pacífico había una isla muy importante, Hawái. Pero resulta que esa isla, Hawái, era de los Estados Unidos. Japón consideraba que esa isla era de ellos y entonces allá había un puerto, llama Pearl Harbor, y allá estaba la flota estadounidense, la flota del Pacífico. Japón sabía que acabando con esa flota, pues le iba a quedar muy difícil a los Estados Unidos reponerse y por lo tanto vieron ahí una oportunidad. Y entonces viene el famoso ataque a Pearl Harbor, el bombardeo sin aviso, que fue una barbaridad porque los Estados Unidos no esperaban eso. Destrozaron la flota completa de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, entonces el Pacífico quedó en manos de los japoneses. Y al quedar en manos de los japoneses invadieron todas las islas que habían cercanas y obviamente todas las islas que los separaban de Australia, y Australia estaba amenazado, y Australia era inglesa, y Nueva Zelanda. Entonces, ahí se arma un frente muy complicado que complica la guerra y del cual hablaremos en el próximo capítulo. Feliz semana. Si te gusta esta sesión, este programa, pues dale like y suscríbete.